Un operador de telefonía celular cobra una tarifa mensual fija más una tarifa constante por cada minuto utilizado. Debido a esto, podemos modelar la ecuación de costo mensual usando una ecuación lineal de la pendiente interceptar forma. Parte 1. En enero, el costo total por 250 minutos fue de $55. En febrero, el costo total por 150 minutos fue de $53. Se nos pide que encontremos el cargo constante por cada minuto y en la parte 2, se nos pide que encontremos la tarifa mensual fija que cobre el operador. 2. Responden ambas preguntas, encontraremos la ecuación de costo en forma de intersección dependiente, que es la forma Y es igual a mx más b, donde m, el coeficiente de x es igual a la pendiente, que representa la tasa de cambio constante que estamos buscando en la parte 1 y el término constante es igual a la intersección vertical, que representa el valor inicial o cantidad que sería la tarifa mensual fija. Entonces, determinando nuestra ecuación de costos en forma de intersección dependiente, podemos responder ambas preguntas. Sin embargo, para ayudarnos a encontrar la ecuación, escribamos la información dada como pares ordenados, donde cada par ordenado sería la cantidad de minutos utilizados. El costo mensual en dólares. En enero, el costo total por 250 minutos fue de $55. ¿Cuál debería ser el par ordenado? 250,55. Y luego, en febrero, el costo total de 150 minutos fue de $53, que debería ser el par ordenado 150,53. Ahora que tenemos dos pares ordenados, podemos determinar la pendiente de la ecuación de costos y luego, una vez que encontramos la pendiente, podemos determinar b, el valor inicial, que sería la tarifa mensual fija. Hagamos esto en la próxima diapositiva. Entonces obtenemos nuestros dos pares ordenados, 150,53 y 250,55. Para encontrar la pendiente, podemos usar la fórmula aquí, donde la pendiente es igual al cambio de y dividido por el cambio de x, o en nuestro caso, la pendiente será igual al cambio en el costo dividido por el cambio en los minutos. Pero para mantener las cosas organizadas, llamemos a este par ordenado x sub 1, c sub 1, y llamaremos a este par ordenado x sub 2, c sub 2, donde dejaremos que x sea igual a la cantidad de minutos utilizados. Y dejaremos que C sea igual al costo mensual en dólares. La única diferencia en nuestra subfórmula es que tendríamos C sub 2 menos C sub 1 dividido por X sub 2 menos X sub 1. Entonces C sub 2 menos C sub 1 sería 55 menos 53. Dividido por X sub 2 menos X sub 1 sería 250 menos 150. Entonces tenemos 2 divididos por 100, que sería 0.02. Y debido a que esto mide el cambio en el costo dividido por el cambio en minutos, la pendiente nos dice que la tasa de cambio es $0.02 por minuto. Volviendo a nuestra pregunta, para la parte 1, ahora sabemos que la carga constante por cada minuto utilizado es 0.02, y nuevamente las unidades serían $0.002 por minuto. Y como estamos definiendo la ecuación de costo en la forma C es igual a mx más b. Ahora sabemos que m es igual a 0.02, entonces nuestra ecuación debe tener la forma C es igual a 0.02x más b. Ahora recuerde que b es la cantidad inicial o inicial que en este caso sería el costo mensual fijo. Entonces, para determinar el valor de b, realizaremos la sustitución usando un par ordenado para sí y luego resolveremos para b. No importa qué par ordenado usemos. Sigamos adelante y usemos este primer par ordenado 150,53. Así que sustituiremos 150 por x, 53 por c. Y luego podemos resolver para b. Entonces tendríamos 53 igual 0.02. Multiplicado por 150 más b. Bueno, 0.02 veces 150 es igual a 3, entonces tenemos 53 es igual a 3 más b. Restando 3 en ambos lados tenemos b es igual a 50. Entonces la pregunta no se hace, pero ahora sabemos que nuestra ecuación de costos es igual a 0.02x más 50,
donde nuevamente 50 es la tarifa mensual fija. O costo mensual. Observe como si X es igual a 0, lo que significa que se utilizan 0 minutos, el costo mensual seguirá siendo de $50. Volviendo a nuestra pregunta, la tarifa mensual fija que cobra el operador es de $50, por lo que para la tarifa aquí ingresamos 50, pero las unidades estaría en dólares, pero nuestra pregunta de tarea no nos pide que ingresemos las unidades, pero si lo hiciéramos, ingresaríamos dólares. Espero que hayas encontrado esto útil.